Bueno, ese soy yo. Trabajo como jefe de la UCI del Hospital de Anaguara, de manera que algo podemos conversar con ustedes. La siguiente. Desde que bajamos de los árboles, desde que somos seres humanos, siempre han habido traumas y siempre han habido gente que trata de solucionar esos traumas. Al comienzo, haciendo la danza de la lluvia, rogando a los, ¿no? A los astros. Luego se ha ido perfeccionando y aquí nos encontramos. La siguiente. Desde el punto de vista de salud pública, miren, 50% de las muertes por trauma en nuestro país ocurren en la fase prehospitalaria. 1 de cada 2 que fallecen lo hacen antes de llegar al hospital. La siguiente. Vuelvo a decir, seguramente esto ya lo han visto, solamente son algunas pinceladas. El trauma puede tener varias etiologías. Pregunta, ¿el trauma es una enfermedad? Levante la mano, ¿quién dice que es una enfermedad? ¿Tiene agente etiológico el trauma? Uy, 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 uy. ¿Es una enfermedad o no es una enfermedad? Primero, si es enfermedad, ¿por qué es una enfermedad? No te escucho bien, hijo. Ya, desde el punto de vista de salud pública, ¿tiene agente etiológico el trauma? ¿Cuál sería el agente etiológico? No. Tienes una neumonía, el agente etiológico es el Haemophilus influenza. Tienes una diabetes, el agente etiológico es multifactorial, ¿no es cierto? El trauma sí es una enfermedad. ¿Listo? Bueno, ya dijimos que más del 50% de traumas ocurren antes de llegar al hospital. Hay una serie de factores que van a incidir en la gravedad de las lesiones, como edad y género, la zona geográfica, o sea, el tiempo. Una cosa es que te accidentes en Arequipa y otra cosa es que te vayas a la carretera a Puno y te accidentes en la carretera a Puno, y otra es que te vayas, no sé, a Cusco y te desbarranques en una quebrada de 200 metros en una zona totalmente agreste, ¿no es cierto? Mucho tiene que ver el trabajo y también el clima, ¿no es cierto? Una cosa es una pista eh, normal, otra cosa es una pista con hielo, otra cosa es una trocha con lodo, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de salud pública, realmente es un problema, porque no solamente hablamos de trauma como tal, sino de las lesiones asociadas al trauma y también de la famosa carga de morbilidad. La siguiente, por favor. Miren, en el 2025 los bomberos atendieron 55,000 emergencias, de las cuales prácticamente la mitad tenían que ver con emergencias médicas y trauma, sin contar los accidentes vehiculares que son trauma, ¿no es cierto? Entonces, 1 de cada 2 emergencias de los bomberos son trauma, son emergencias médicas, o sea, hacemos un importante trabajo en la atención de emergencia. La siguiente. Y una cosa que también es sumamente importante, miren, estadísticas, el 2022, 5,000, prácticamente 500 accidentes de tránsito. 2 años después, 86,000. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir qué pasó? Alcohol, drogas y celular. Eso pasó.
hasta un 40% de accidentes de tránsito tiene que ver con celular. La distracción de estar chateando, respondiendo, mientras estás manejando. Estás con el celular, estás caminando y no te das cuenta que hay un carro, ¡pum!, te atropelló. ¿O no es cierto? ¿De acuerdo? O simplemente no te diste cuenta, pisaste mal y ¡pum! ¿Sí o no? La siguiente, por favor. Entonces, decíamos que hay varias entidades que tenemos emergencias. Los bomberos, el SAMU, el STAE, el Serenazgo, los servicios privados. Pero esto significa que todos van por su lado. Totalmente desorganizados. No hay una jerarquía. Y habrán múltiples razones, no es el momento de conversarlas, de discutirlas, pero que quede claro que la única forma de tener éxito en la atención de un paciente de trauma es unificando criterios. Es unidad de mando y de comando. ¿Ya? Imagínense, es un paciente con un ACV, ya isquémico. Tiempo es cerebro, ¿no es cierto? Conocen el concepto, tiempo es cerebro. Este paciente es asegurado. El lugar del incidente es al frente de la compañía de bomberos de mi compañía, en Monterrey. ¿Ya? Pero el paciente es asegurado, y llama al seguro, para que venga una ambulancia del hospital de Anahuara a recogerlo. ¿Será correcto eso? No, pues. No podemos estar en ese plan. La siguiente. Y eso es lo que pasa. Como estamos desarticulados, como no hay unidad de criterio, todo el mundo quiere tener. Y como, claro, bueno, en el caso de los bomberos no, pero en el caso de la policía, el Serenazgo, etcétera, les pagan por esto, se pelean. Me van a decir que no he visto un accidente con una cosa parecida así. ¿Ah? ¿Eso está bien? No, eso está pésimo. La siguiente, por favor. Entonces, hay que comprender que el hospital, ustedes van a ir al hospital, van a recibir pacientes en el hospital, que van a ser cuando sean internos. Es muy difícil que hagan atención prehospitalaria, a menos que sean bomberos, antes de, ¿no es cierto? Es más probable que hagan atención prehospitalaria cuando se gradúen de médicos, ¿sí? Pero cuando sean internos, todavía no. Cuando estén haciendo sus serums, van a recibir todos los días, en los lugares más recónditos. Entonces, lo que hay que hacer es integrar. En Arequipa, siendo una ciudad mediana, no se puede. Si tienen que ir a lugares más lejanos, a provincias, no es mala idea que comiencen ustedes a integrar. Alguien tiene que tomar el liderazgo. La siguiente. A ver, el manejo de la atención de trauma es realmente variado. ¿Ya? La historia del manejo de la atención de trauma como sistema organizado viene desde los años 70, ¿ya? Donde un famoso cirujano ortopedista estaba en su avioneta privada con su familia y esta avioneta tiene un accidente y cae. Él sobrevive y ve cómo los bomberos, la policía, etcétera, llegan a atender, pero de una manera absolutamente desorganizada. ¿Sí? Y se da cuenta que está cometiendo muchos errores. Su esposa fallece y uno de sus hijos fallece. Y como consecuencia de eso, funda lo que se conoce como el manejo avanzado de trauma para médicos. Este curso, manejo avanzado de trauma para médicos, está desde los 70, finales de los 70, 80 y 90 con mayor fuerza. ¿Ya? Colegio Americano de Cirujanos. ¿Ya?
protocolo ABCD del manejo de la primera hora en emergencia. O sea, no te enseñan a operar. Es el paciente que llega, traído por los bomberos, la policía, etcétera, a la sala de trauma shock, y en esa sala de trauma shock, no más de una hora, tiene que decirse o el paciente se estabiliza o el paciente sube a sala de operaciones. No hay más. El tratamiento definitivo del paciente de trauma no es trauma shock. El tratamiento definitivo de un paciente de trauma es sala de operaciones y luego la UCI. Ese es el tratamiento definitivo. ¿De acuerdo? Luego aparece el famoso PHTLS, que también es del Colegio Americano de Cirujanos. ¿Ya? Pero específicamente diseñado para el manejo prehospitalario. Y hay varias versiones del PHTLS. Tienen el PHTLS para no médicos, tienen el PHTLS para médicos y tienen el PHTLS táctico, o sea, el de combate. ¿Ya? Sí, también se meten en temas de combate y se han aprendido muchas cosas con respecto a eso. Entonces, estos son cursos, no son sistemas, son cursos. ¿De acuerdo? Son enfoques. En Estados Unidos, por ejemplo, tú no necesitas estar certificado en PHTLS para trabajar pacientes de trauma. No necesitas estar certificado con un certificado de la AJA como RCP. ¿Sabe por qué? Porque para hacer un procedimiento hay que pagar. Entonces, los primeros que no pagaron fueron los bomberos de Estados Unidos, dijeron, no nos metemos con AJA. Ellos tienen su propio, entre comillas, sistema de guías y protocolos. No se guían por las de la AJA. Por eso, por el tema pago. Con respecto al PHTLS, no existe eso. Es más un sistema de quién es el que abarca más, el que hace más cursos. Entonces, el que abarca más, el que hace más cursos, es el que, entre comillas, tiene la prevalencia del mercado. ¿No es cierto? El ITLS es otro curso, muy parecido al PHTLS, solo que el ITLS es del Colegio Americano de Médicos Emergenciólogos. ¿De acuerdo? Y luego vienen el resto, digamos, el curso europeo, etcétera. Pero son cursos, no son sistemas. Son guías. ¿De acuerdo? No es una cosa rígida. Es muy importante eso. La siguiente. Otra cosa importante también es el tema del marco legal en nuestro país. Nosotros tenemos la ley de salud, en donde dice que la ley médica, la atención médica de emergencias es obligatoria y un derecho inalienable. Yo he visto un video de un residente en la puerta del hospital, o no el delegado, diciendo que no va a atender a un paciente que traído por una ambulancia de bomberos. No le da la gana atenderlo. ¿Eso está bien? Es para meterlo a la cárcel ese residente, ¿no es cierto? La ley 414 de los derechos de los pacientes. La norma técnica 051 del sistema de transporte asistido de pacientes. Existen regulaciones de ambulancias. Ambulancia tipo 1, ambulancia tipo 2, ambulancia tipo 3. ¿Qué características deben tener esos carros? ¿Qué equipamiento deben tener esos carros? ¿Y qué personal debe estar dentro de esos carros? Es una ley, es una norma que acá no se cumple. Pero existe. ¿De acuerdo? Y la 042, en donde regula el tema de emergencias y da un respaldo legal al trabajo que ya hacían los bomberos como atención prehospitalaria. Por otra parte, ¿cómo surge la atención prehospitalaria de los bomberos? Eso es un poco raro. La respuesta es el terrorismo.
¿ya? En los años 70 habían ambulancias de bomberos, pero eran destinadas solamente para atender a los bomberos que se accidentaban cuando iban a incendios grandes. ¿Ya? Solo era para los bomberos, para manejar el tema de bomberos accidentados. Cuando aparece el fenómeno del terrorismo, los únicos que tenían ambulancias eran los bomberos. ¿Quién creen que atendía los atentados terroristas? En Lima y en otros lugares. Los bomberos. Y así es como se hizo y se creó la Escuela de Atención Prehospitalaria sobre la marcha. Y ahora la gente tiene una experiencia muy importante. La siguiente. A ver. Ahí, para. ¿Qué han visto en ese video? Un señor está corriendo. Está haciendo ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está haciendo ejercicio. ¿Sí? Ya. Vamos. Y en eso aparece un pata divertido en su camión, ¿no es cierto? ¿Y qué ve? Que el pata está haciendo ejercicio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué creen que va a hacer? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué creen que va a hacer el pata? ¿Qué se te ocurre que puede hacer? Imagínate algo. Se bajó del carro, supongo que le dirán que la parte del camino. Ya. Ayudarlo a hacer ejercicios. Ya. Mismo que no. Ya. Ya. A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? La moraleja. ¿Cuál es la moraleja de ese video? Ya. ¿Otra cosa? La palabra correcta es quiso ayudar. ¿Sí? Uno estaba haciendo ejercicios y otro pensó que estaba queriendo desgraciar el carro. El infierno está plagado de buenas intenciones. ¿Eso qué significa el mensaje de este video? Tenemos que hablar el mismo idioma. Si no sé qué estás haciendo, ¿cómo te podría ayudar? Si no pides ayuda, ¿cómo quieres que te ayuden? Somos un equipo interdisciplinario. Si tú quieres que te ayuden, si tú quieres que hagan algo, tú tienes que pedirlo. Y si tú quieres ayudar, tienes que decir, ¿cómo ayudo? ¿O no? Y esa es una ventaja y una desventaja de los sistemas protocolizados como del soporte cardíaco avanzado o básico. Que tú puedes hablar chino, el otro puede hablar español, el otro puede hablar en marciano, pero como se está siguiendo una guía universal, todo el mundo sabe qué está haciendo y puede ayudarte. El problema de eso es que se olvidan de las particularidades de cada lugar, se olvidan de que la ciencia avanza y entonces hay situaciones que antes se creía que estaban correctas y ahora no. ¿Sí? Ese es el problema de los protocolos, así como está. La ventaja es que todos hablamos en el mismo idioma.
¿Y ahora con qué nos quedamos? Hablar siempre es mejor. Si tienes una duda, directo a la fuente. No es que yo creí. Acá no existen las creencias. Pregunta directamente. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Necesito intubar. Ah, ya, necesito intubar. Entonces, ¿qué necesitas para intubar? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y lo puedes ayudar. Necesito hacer una punción torácica. Ah, ya, necesita tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Me entienden? Yo doy la orden o pido la ayuda. Y tú sabes qué parte de la ayuda vas a hacer. Y lo vas a hacer, para la redundancia. La siguiente. ¿Qué miran ahí? Un lindo gatito, ¿no? ¿Y ese gatito qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Está caminando por la calle. ¿Sí? Ya. Cuando hay una situación de emergencia, ocurre un fenómeno que se llama la tubulización. Nos enfocamos en una cosa. En una emergencia, el que más grita es el que mejor está. El que no grita es porque no puede hablar. Y si no puede hablar, uy, 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 algo está pasando. ¿A quién le voy a hacer atención? ¿Al que grita más o al que grita menos? Cuando sucede una situación de estas, el que grita más es el que suele recibir la más atención, cuando no debe ser así. Y nos tubulizamos, nos enfocamos en algo. La siguiente. Pero no vemos el escenario completo. ¿Qué va a pasar con ese gatito si mueve medio bigote? Va a quedar un recuerdo de gatito, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, piensen, ustedes son esos gatitos. Y en la escena son una jauría de perros. Si mueven medio bigote, se los van a almorzar. ¿De acuerdo? Por eso es importante la seguridad de la escena. Por eso es importante tu propia seguridad. ¿Sí? Si ves a un paciente con sangrado, ponte guantes. Tú debes usar mascarilla. No sabes. Vivimos en tiempos del COVID. Tuberculosis. El Perú tiene la más alta tasa de tuberculosis multidrogo resistente del mundo. El Perú. Avisados están. La siguiente. Bueno, ¿cómo se maneja el trauma? Yo diría que hay tres escuelas. Una escuela que es cargar y correr. O sea, tú miras al lesionado, lo pones en una camilla, lo subes a tu ambulancia y corres como alba que lleva el diablo. Cargar y correr. ¿Ya? Ese es el sistema norteamericano, Estados Unidos. Luego viene el quedarse y jugar, que es el sistema europeo. ¿Por qué hay tanta diferencia entre uno y otro? Primero, en Estados Unidos la hora médico es muy cara. Entonces, no hay suficientes médicos para que suban las ambulancias. Uno. Dos, el riesgo inherente a la atención de emergencias es muy alto. Por eso están los paramédicos. Y miren, en Estados Unidos, los bomberos atienden sus 70% del total de sus emergencias que atienden son emergencias médicas. Una vez que el paciente esté estabilizado y en la camilla llegan los paramédicos y ellos son los que se lo llevan al herido. Los bomberos son los que los estabilizan, los explican, etcétera, etcétera. O sea, no estamos hablando cosas que no se hacen en otros lugares. ¿Qué pasa con Europa? Europa es un lugar pequeño, compacto. Si acá llevas el herido al hospital,
En Europa, el hospital llega donde está el herido. Es un concepto totalmente diferente. ¿Cuál de los dos es mejor? Uno no es mejor que el otro, los resultados son muy similares. ¿Qué hacemos en nuestro medio? Un poco de cada cosa. ¿Ya? No tenemos médicos, hay médicos que sí son bomberos, pero no todos los médicos, digamos, no todas las ambulancias y todas las emergencias son atendidas por médicos. ¿Sí? Entonces hacemos un poco de uno y un poco del otro. Es una especie de modelo mixto, que hasta cierto punto da resultados aceptables. ¿De acuerdo? No tenemos estadísticas para comparar con respecto a otros modelos de atención de otras agencias. ¿Por qué no las hay? No las hacen. Los únicos que llevan estadísticas publicadas son los bomberos. Entonces, acá hay un concepto importante con respecto al europeo, o perdón, al norteamericano, que es la hora dorada y los 10 minutos de platino, que los vamos a ver en unos minutos. ¿Ya? La siguiente. Esto también supongo que ya lo deben haber visto, que es la mortalidad por trauma. La mortalidad por trauma tiene una forma trimodal. La mayor cantidad de fallecidos se dan en la primera hora de producido el accidente. ¿Ya? Luego, la siguiente pico de mortalidad se va cuando llega al hospital, y esos son los que mueren en sala de operaciones, que no tuvieron, no los atendieron en el hospital, etcétera, ¿no? Los problemas típicos que hay. Y finalmente, el pico largo, que es de aquellos pacientes que fallecen por una complicación del trauma. Me explico. Traumatismo cervical. Hace una escara y se muere por la escara. Paraplegia. Está con una sonda vesical, hace una infección urinaria y se muere por la infección urinaria, no se murió por el trauma. ¿Ya? También decir que acá es la mortalidad de aquellos pacientes cuyas lesiones son incompatibles con la vida. Me explico. Decapitado. Masa encefálica expuesta. Aplastamiento torácico. O sea, lesiones que son incompatibles con la vida. ¿Sí? Pero de esos pacientes que sobreviven en esta primera hora, la mayor parte podemos salvarlos, siempre y cuando los manejemos dentro de la primera hora de ocurrido el accidente. No de que estamos en conocimiento, no de que llegó la ambulancia, no. Desde que ocurrió el accidente hasta que llega a la puerta de emergencia no debe pasar más de una hora. Esa es la famosa hora dorada. ¿Sí? La siguiente. Acá viene lo que les dijimos, ¿no es cierto? El trauma es una enfermedad y el agente etiológico es la energía. Las leyes de Newton. La primera ley de Newton, ¿cuál es? La energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. La segunda ley, un cuerpo está en reposo o está en movimiento hasta que una fuerza igual y en sentido contrario, ¿sí? Y la tercera ley es de la acción y reacción, ¿no es cierto? Entonces, el agente etiológico es la energía. El intercambio de energía es lo que causa la lesión. ¿Sí? Un cuerpo caliente te va a quemar, intercambio de energía. Un golpe, la energía cinética, se distribuye por el cuerpo y causa lesión, ¿no es cierto? La siguiente. Bien. Entonces, el tema de la cinemática del trauma es intercambio de energía. Y ese intercambio de energía hay que verlo en función a los pacientes. La fase prevento, la fase evento, la fase posevento son sumamente importantes de tener en cuenta porque de eso va a depender el manejo que hagamos. La siguiente. Entonces, ese intercambio de energía puede ocasionar lesiones. Lesiones por compresión, por flexión, por tracción, por torsión o por extensión. Y el cuerpo se puede lesionar.
Por tanto, cuando viene un paciente a emergencia o vemos un paciente, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿qué pasó? ¿Y cómo pasó? Y lo tercero es, ¿a qué hora pasó? ¿De acuerdo? La siguiente. Otra cosa importante. Primero se manejan las lesiones que comprometen inmediatamente la vida del paciente. ¿Cuáles son? Sangrado, compromiso de conciencia, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. ¿Qué más? Podemos contarlos con los dedos de la mano. ¿Sí? Luego hay que ver la funcionalidad. Tiene una lesión extensa con pérdida de sustancia del brazo. ¿Podremos conservar ese brazo? Ahí viene la discusión. Una cosa es lo que sucede en el prehospitalario, otra cosa es lo que sucede dentro del hospital. ¿Sí? Jamás, jamás, jamás preferir la estética antes que la vida. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en Cerro Juli, el 14 de agosto, y hubo una pelea entre dos chicas. Y una de las chicas recibió un golpe en la nariz con un sangrado vacío. Y no quería que la tocáramos porque hacía dos semanas había sido su rinoplastía. ¿Qué les puedo decir? La siguiente. Tiempo es vida. Tenemos la hora dorada y los minutos de platino. La siguiente. Una más, una más, una más, una más. Ahí más. La hora dorada es el tiempo en el cual tenemos la máxima probabilidad de sobrevivir del paciente. ¿De acuerdo? Si tienes cirugía dentro de los 60 minutos, podrías sobrevivir. Si no, estás frito. Por lo tanto, si tienen un accidentado, no lo van a llevar por una posta. Tienen que llevar a un lugar donde hay un cirujano. ¿Sí? Y no cualquier cirujano. Tiene que tener neurocirujano. 24 horas, con tomografía, 24 horas. Con banco de sangre, 24. Esos son los 3 requisitos de un centro de trauma. ¿Por qué? Porque lo que va a matar a tu paciente es la hemorragia subdural aguda. Y está en, no sé, pues, en un hospital 1. Llega al hospital 1, lo miran, lo revisan, tiene probablemente una lesión de cráneo. Hay que hacerle su tomografía. Lo llevan hasta el hospital de Anahuala, le hacen su tomografía y lo regresan. ¿Ya? Y dice, tiene hemorragia, sube, va a ir al nacional. ¿Cuánto se demorará en eso? ¿Sí? Por eso el trauma debe ser manejado en un centro de trauma. Y para ser considerado centro de trauma, tiene que tener neurocirujano 24 horas, tomografía 24 horas, banco de sangre 24 horas. ¿Ya? Básicamente porque no en todos los hospitales hay neurocirujanos, pero sí en la mayoría hay cirujanos que podrían solucionar algunas cosas, no todo. ¿Listo? Lo siguiente. Antes de eso. Y los 10 minutos de platina se refieren al manejo en la escena. Es decir, llega tu ambulancia o tú no puedes demorarte más de 10 minutos en la escena en hacer todo. Desde que llegaste hasta que se va corriendo la ambulancia, no puedes demorarte más de 10 minutos. Por lo tanto, tú tienes que hacer solo lo que tienes que hacer puntualmente para conservar la vida del paciente y evitar agravar las lesiones que pueda tener. Nada más. Nada más. Solo tienes 10 minutos. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver? Control de hemorragia, manejo de vía aérea y inmovilización si es que está indicada. La siguiente. En trauma los minutos salvan vidas. La primera evaluación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Listo? La siguiente. Entonces, ¿qué vemos? Primero, la seguridad de las personas. No te puedes acercar si el lugar es inseguro. Imagínense, es un tiroteo. Y viene la ambulancia, felices. Y yo me acerco porque hay un herido de bala ahí. ¿Será correcto que me acerque?
No, ¿no es cierto? La seguridad. Voy a agarrar a un paciente que está sangrando con las manos calata, tipo, ¿no? Guantes. Seguridad primero. ¿Listo? ¿Qué vemos? Estado de conciencia, esfuerzo respiratorio y qué lesiones van a ocasionar o que podrían ocasionar la muerte del paciente. La siguiente. Entonces, el famoso XABCD. ¿Por qué X? Recuerdan, antes era ABCDFG, ahora es X. ¿Por qué? Porque lo que mata es el sangrado. Y lo primero que tenemos que hacer es el control del sangrado. ¿Sí? Y luego, lo demás. Si no controlan el sangrado primero, el paciente se muere. Así. Entonces, estamos en el lugar, extricación segura. Tenemos que liberar al paciente de manera adecuada. Y las ambulancias no tienen equipo avanzado de extricación, es decir, cizallas, pinzas para retirar fierros retorcidos, no los tienen. La policía no los tiene. Serenazgo no los tiene. ¿Quiénes tienen? Los bomberos. Ya. Se estabiliza el paciente y se usa los dispositivos de inmovilización. La siguiente. ¿Cuáles son los dispositivos de inmovilización? El codeína cervical, la tabla espinal larga, el Kendrick, el Spider, el inmovilización lateral y las férulas. La siguiente. Esto de acá, jóvenes, es una férula espinal larga con el correaje tipo Spider y con el inmovilizador lateral. Así es como deben ser las tablas rígidas. ¿Qué tenemos acá en la facultad? ¿Tenemos algo de eso? Solo la tabla, ¿no? Si el paciente no está correctamente sujeto, ¿qué va a pasar? Va a caer. ¿Ya? Entonces, cuando se hacen las cosas, hay que hacerlas de manera correcta. La siguiente, esto de acá es el famoso chaleco de extricación tipo Kendrick. Ya, que se utiliza básicamente para sacar pacientes o heridos dentro de espacios reducidos. ¿Ya? Esto de acá son unas láminas de aluminio que van a poner, van a inmovilizar el torso. ¿De acuerdo? Y entonces, y eso de acá inmoviliza el cuello, de manera que puedes sacarlo con mayor seguridad y trasladarlo sin mayor complicación. ¿Listo? La siguiente. Y las famosas férulas neumáticas. ¿Ya? Y ya los hablaremos en... Las férulas neumáticas no solo sirven para inmovilizar, sirven para hacer hemostasia, sirven para también, de alguna manera, evitar que durante el traslado, el hecho de los baches, el rebote, lesione más o cause más dolor. ¿Listo? La siguiente. Bien, entonces, evaluación inicial, el XABCD, hemorragia sanguinante, lo que ves en el piso le falta al cerebro. ¿Cuánta sangre hay en el piso? ¿Cuánta sangre le falta al cerebro? Somos lo que somos porque nuestra corteza cerebral funciona. ¿Sí? Y si no, estaríamos en el Congreso de la República, ¿sí o no? ¿Sí o no? Con el perdón de las pequeñas, bueno, mejor me quedo callado. Ya, manejo de vía aérea, manejo de ventilación, circulación, la de discapacidad, o sea, la elevación neurológica, la exposición, desvestir pero prevenir la hipotermia. O sea, una cosa es quitar la ropa delante de 20 testigos. No se puede, ¿no es cierto? Un varón quizá, pero una mujer. Ah, sí o no. ¿Listo? Si se desviste hay que prevenir la hipotermia. ¿Cuáles son los asesinos silenciosos que no tomamos en cuenta? El neumotórax de tensión, el tórax inestable, el taponamiento cardíaco, el neumotórax abierto, el neumotórax masivo, vía aérea obstruida. Oxígeno a todos los que lo necesiten, pero no por rutina. Causas independientes de mortalidad en trauma. Hipoxia, hipovolemia. La mitad de los pacientes que se mueren, pues por hipoxia y por hipovolemia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oxígeno y manejar presión arterial. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? En evaluación inicial,
Control de hemorragia. Torniquete. ¿Ya? La historia del torniquete es bastante compleja. Al comienzo decíamos que sí, luego decían que no, luego que sí, luego ciertas restricciones. ¿Ya? Pero es evidente que el torniquete no se hace con un cordón, con una soga. Se hace con algo que tenga al menos 10 centímetros de ancho. ¿Por qué? Porque esa fuerza que hace ese torniquete puede ocasionar sección de tejidos. ¿Ya? Y se hace aproximar al cuerpo, no se hace 10 centímetros por encima de la lesión, como les han enseñado. Porque si la lesión es en el antebrazo, díganme cómo van a hacer un torniquete un poquito debajo del codo. Anatomía básica. Vena, arteria, nervio. ¿Por dónde van? El paquete vasculonervioso, por dentro del hueso. Y en el brazo tenemos 2 huesos. En la pierna tenemos 2 huesos. ¿Cómo van a hacer ese control de hemorragias? La siguiente. En la evaluación secundaria. Examen completo, de la punta de los pelos a la punta de las uñas, de adentro hacia afuera. ¿Sí? La siguiente. Inmovilizaciones, sondas, curaciones, todo esto se hace en la ambulancia rumbo al hospital. No se hace en la escena. La evaluación secundaria se hace en ruta al hospital. No se hace en la escena. En la escena solo se hace evaluación inicial y los procedimientos de la evaluación inicial, nada más. ¿Listo? La siguiente. Bueno, entonces tenemos los traslados urgentes, los de alto riesgo, las sospechas, todo tiene que ver con la edad, el mecanismo de trauma, estado de conciencia, etc. ¿Listo? La siguiente. ¿Y entonces a dónde vamos? ¿Vamos a una posta médica? ¿Vamos a un hospital general o vamos a un instituto especializado? Podemos ir a un hospital general siempre que tengas neurocirujano. ¿Sí? O al instituto especializado o traumas o centros de traumas. Ya acá en el Perú, acá en Arequipa, solo existe un centro de trauma. ¿Cuál es? El Hospital Carlos Alberto Seguí. Las clínicas privadas no son centros de trauma, no porque no tengan capacidad de hacerlo, sino porque sus médicos no están permanentes, están en el hospital. Cuando hay algo, los llaman y salen del hospital y están corriendo. ¿Sí? Tiempo de cerebro. Tiempo de cerebro. ¿Listo? La siguiente. A ver, caso clínico. Vamos a divertirnos un rato. ¿Listo? Miren ustedes. Ya está. A ver, ahí está su paciente. ¿Qué haces? Evaluar la zona. Y después, Seguro, algo así que puedo acercar. ya, es seguro. Te acercas. ¿No? ¿Qué signos vitales vas a ver? ¿Tienes tensiómetro en la calle? ¿Tienes estetoscopio en la calle? ¿Estás caminando por ahí, tienes tensión en el estetoscopio? ¿Y cómo es la respiración? Uy, uy, uy. Estamos fritos pescaditos. Ya. Ya han visto la respiración. ¿Qué más? ¿Cómo miras el estado de conciencia? Y ya. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes, Catherine? ¿Eso es lo que voy a preguntar? ¿Así? ¿Cómo? Señor. Ya, no te escucho. Así te respondo, no te escucho. No, así, porque puedes responder, ¿no es cierto? Sobre todo si está borracho. Señor, ¿me escucha? No, no te escucho. No es broma, pasa. Correcto. No me interesa la integridad de la respuesta, me interesa que responda. Porque si responde, ¿qué sucede? No.
No, está respirando. Y si respira, su corazón late. No se acuerdan en las clases de primeros auxilios, ¿no? Está bien, está bien. Está bien. Significa que no han aprendido. ¿Ya? Bien, llevamos 2 minutos. ¿Qué más? Ya está respirando. Y esto, tienes que pedir ayuda primero. Si tu paciente respira y te responde, pides. Si no te responde, ¿qué? ¿Masa cardíaco? Mano calata, sangrando, evitar las hemorragias. ¿Qué vas a decir? ¿Palpar el pulso? Ya, estamos atrasados, ¿sabes? Claro, es lo que les dije. Es lo que les dije. X, A, B, C, D. Primero ver sangrado. Lo que sea en el piso, le falta tu cerebro. Te vas a convertir en congresista. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Hay un sangrado en la pulsátil en la pierna derecha. Presión. No cede la presión. Empaquetamiento. Ya, empaquetaron. Ya, taponaron sangrados. Y luego, ya dejó de sangrar. Luego, ¿perdón? Y dejó de sangrar, no necesitas un torniquete. Esa era la alternativa. Ya, ¿qué más? Vía aérea. ¿Y cómo establece el cuello? No entendí. Se pone el collarín. Ya. Eso hacíamos hace 10 años. Éramos locos, collarín cervical en aquellos tiempos. ¿Qué más? Ya. Pero que te acaba de decir que no te he escuchado. Significa que responde, significa que respira. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Evitar moverlo? Y ya. ¿Y cómo lo pondrías en una ambulancia? Ya. Recuerda que ya vino la ayuda, tú eres la ayuda. ¿Perdón? Ya, ahí no es. Listo, fin. Ah, antes de eso, no, no. No, todavía no. Paciente está convulsionando, acaba de convulsionar. ¿Está convulsionando tu paciente? ¿Está convulsionando tu paciente? Sigue convulsionando. Estamos en la vía aérea. Sigue convulsionando tu paciente, sigue, se va a morir, se va a morir. ¿Dónde está tu paciente? ¿Qué vas a hacer? Apertura de vía. Está convulsionando. Sigue convulsionando. Sigue convulsionando. Está traumatizado. Sigue convulsionando. ¿Ah? Ha dejado de convulsionar. Ha dejado de convulsionar. ¿Te ha dejado de convulsionar? ¿Qué haces? ¿Ha dejado de convulsionar? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ha dejado de convulsionar? ¿Qué haces?
¿Qué? ¿Por qué va a dejar de convulsionar? Exacto, miras otra vez si está respirando o no. Y si no respira, llama al fiscal porque ya se murió. Si respira, Ya puede. ¿perdón? Tiene que su paciente complejo. Ya, ahí nomás, ahí la paramos. Ahí. ¿Cuánto nos hemos demorado? Y el tiempo que nos demoramos en poner la camilla, cargar y correr, 10 minutos casi, ¿no? Ya. A ver, ¿qué se supone que deberíamos haber hecho? A ver, uy, 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 uy. De acuerdo al protocolo XABCDFG, ¿ya? De 16 cosas que debieron haber hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo han hecho 6. Las 3 primeras que eran protegerse, buscar hemorragia, controlar la hemorragia y nada más. Acaban de matar a su paciente. ¿Qué acabamos de hacer ahorita? Acabamos de hacer un escenario de simulación. ¿Qué les parece? La siguiente. La siguiente. Ahí tenían a su paciente. ¿Ya? Entonces, ahora sí que sé. Primero controlan el sangrado, vía aérea, controla la columna cervical. Si convulsiona, lo pongo de costadito si es que se puede. ¿Ya? Y verifico, si es que deja de convulsionar, verifico. ¿En ese momento tengo algo para evitar que convulsione? Probablemente no. Y si un paciente en la calle, víctima de un accidente, convulsiona, pueden ser varias cosas, ¿no? Puede convulsionar por hipovolemia, por hipoxia, o porque tiene un hematoma intracerebral que está provocando la convulsión. Y por lo tanto, el paciente está falleciendo. No se sientan mal, la mitad de los pacientes se mueren. La otra mitad los matan. La siguiente. Lo que no sabes, no sospechas. Lo que no sospechas, no buscas. Lo que no buscas, no encuentras. Y lo que no encuentras, mata a tu paciente. ¿Ya? Entonces, el libro de la TLS es un libro de 800 páginas. Léanlo, estudien. El libro de PHTL es un libro de 500 páginas. Lean. ¿Ya? Y la verdad he estado pensando mucho en dejarles mi presentación, pero la verdad es que no, por una sencilla razón. Porque van a ver las diapositivas y no van a ir a la fuente. No van a estudiar. Tienen que estudiar. Este simplemente es el caramelito, para que ustedes estudien el libro, no el resumen del resumen del resumen. Ustedes son estudiantes de medicina. Son el 10% más inteligente de su generación. Hagan de cuenta que son inteligentes. ¿Listo? El traumatizado no se muere por las lesiones que tiene, muere por las lesiones que no identificamos a tiempo. Nuevamente, lo que no buscas, no encuentras. Y no buscas porque no sabes, porque ignoras. ¿Qué tienen que hacer? Estudiar. Más que. Miren, posición de shock, Trendelenburg, desde los 50, pero publicada en los 1800. Ya no se usa. Empeora el caso.
El pantalón anti-shock era un pantalón, era un dispositivo que se usaba, que usan los pilotos de combate. Y en función a eso pensaron que podía funcionar para prevenir el shock, pero vieron que no, aumentaba la mortalidad. Es más, miren, si ustedes leen las guías de manejo de sangrado obstétrico, hablan del pantalón anti-shock. ¿Ya? Y nosotros sabemos, hace 50 años que no sirve. Así estamos. La tabla rígida, solamente selectivo, siempre y cuando haya deformidad de columna, ¿ya? Y haya dolor de columna. Igual el collarín cervical, solo se pone si hay dolor en cuello y hay incapacidad funcional, nada más. Antes se hacía, ahora ya no se hace. Los torniquetes se reintrodujeron en los 2000 y siguen vigentes. La camilla de vacío debería ser el gol estándar. Ya espero que crean ustedes ese bichito y averigüen qué es una camilla de vacío. La famosa maniobra voz, ver, oír y sentir, que se enseña desde los 80s. Hace 15 años que está obsoleta y se sigue enseñando. Perquito mío. ¿Ah? En fin. Es lo mismo. Que está por acá, el cervical, la respiración boca a boca. Obviamente ya no se hace, ¿no? Ya hace muchos años que se deja de hacer. La siguiente. En medicina, la medicina es prehospitalaria de evolución. Lo que era estándar hasta hace 10 años, hoy sabemos que incluso puede matar. ¿Y cómo sabemos? Por los estudios que se hacen, por los estudios de cohorte. ¿Ya? Tener en cuenta el paciente pediátrico y el paciente anciano. Ya, las diferencias anatómicas, los mecanismos de compensación y la alta susceptibilidad de hipotermia en los niños. Y en los ancianos, las comorbilidades, la fragilidad ósea y la reserva fisiológica limitada. Recuerden los centros de salud de primero, de segundo, de tercer y de cuarto nivel para el destino. La transferencia de tu paciente, ESEVAR y el ATEMS. ¿Lo conocían, el ESEVAR? ¿Saben qué es el ESEVAR? Van a tener que comenzar a practicarlo, ¿ya? El ESEVAR es una secuencia muy clara, muy puntual, de intercambio de información durante la atención de un paciente, ¿ya? Entonces, tú eres el emergenciólogo y necesitas que venga el cirujano, y tú haces la conversación con el cirujano mediante el ESEVAR. El ATMST es para cuando tú entregas tu paciente al hospital. Esa comunicación no va a durar más de 10 segundos. ¿Ya? La siguiente. Bueno, para terminar, recuerden, el preparar un escenario de simulación exige mucho esfuerzo y trabajo. No necesariamente. Acá vamos a hacer un escenario bastante rápido, ¿no? La siguiente. ¿Recuerdan? Cuando iban al cadalso, la adrenalina, así se siente todos los días cuando uno hace atención a emergencias en el... La siguiente. Y cuando están, ya, se acaba la adrenalina y te centras en lo que estás haciendo. Es como subir una montaña rusa, ¿no es cierto? Al comienzo estás que te orinas de miedo, luego entras, te olvidas, terminas y quieres más. ¿Sí o no? Ya. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya, la siguiente. Entonces, en conclusiones, hablamos de una epidemia silenciosa. Yo, jalando para mi molino, los bomberos somos uno de los principales pilares de la atención prehospitalaria en el país. La biomecánica de trauma permite anticipar lesiones antes de examinar, por eso es importante saber. La evaluación del XABCD es siempre buscar la hemorragia examinante primero. Tener en cuenta los minutos de platino y una extricación correcta. Extricación significa retirar al paciente. Excarcelación, movilización de un lugar a la camilla y rumbo a la ambulancia. Eso es la extricación, ¿ya?
Nadie es inútil en este mundo si alivia el peso del otro. Todos podemos ayudar. La siguiente. Estamos en una lucha constante, la pelona contra nosotros, ¿no es cierto? La siguiente. En el trabajo, las primeras decisiones son las que salvan vidas, no hay segundas oportunidades. No existen segundas oportunidades. El paciente se murió. Lo mataron. Y por eso se necesita práctica, 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 práctica y práctica y más práctica. Preguntas, dudas, murmuraciones, hablen ahora y callen para siempre. ¿Nada? ¿Ustedes han dormido todo el rato? ¿O han entendido todo? ¿O se han quedado en shock? Todavía no saben, están en shock circulatorio. Por ahí he visto algunas personas que estaban en calidad de... ¿Ah? ¿No hay preguntas? Con respecto a un paciente que pueda tener traumas, ¿cuál es el protocolo de corrección con la decisión y qué medidas debemos utilizar? XABCD. X no solamente significa sangrado. En un paciente quemado, la piel pierde la propiedad de evitar la pérdida de líquidos. Por eso existe la regla de los 9. Cuanto más extenso sea la quemadura, más grave es. El paciente se va a morir por pérdida de líquidos, por hipovolemia, no se va a morir por la fractura. ¿Sí? Entonces, X, líquido. A, respira bien. Si no respira, intúbalo. Porque en una quemadura va a haber lesión de vía aérea probablemente. Intúbalo. Si hay quemadura en vía aérea, tráqueo. Esas son decisiones que se toman inmediatamente. Y después de eso, ya ve su lactato ringe, ya ve sus fracturas, tiene que entrar a sala, corriges lo de sala, en fin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Si ustedes revisan, todo el abecedario está con acrónimos, ¿ah? Revisen. Se las dejo de tarea.